Seguimos en La Tertulia, estamos en este lunes 19 de julio del año 2021 con Ana Laura Pérez, Fernández Feir, Martín Bueno y Juan Pedro Mir. Seguimos en el mismo ambiente, digamos, con el mismo telón de fondo que en la primera parte de esta conversación. El Poder Ejecutivo definió el viernes que no extenderá el plazo de vigencia de la ley que limita el derecho de reunión y cuyo alcance vence este miércoles próximo. El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo hablando con el diario El País que a partir de esa fecha, la fuerza pública ya no estará facultada a disolver, aunque sí a disuadir aglomeraciones. Insistió, el cese de esta ley no significa que se habiliten las aglomeraciones. Por el contrario, agregó, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y las intendencias continuarán controlando que se cumpla con las medidas sanitarias. Bueno, ¿cómo ven este paso? Recuerden, la ley que ahora queda sin efecto prohibía toda aglomeración definida como concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público que incumpliera las medidas sanitarias por COVID-19. ¿Quién es el primero? ¿Los abogados? Yo, si quieren. Los abogados. ¿Voy? Dale, Fernanda. Fernanda. Creo que, como hablábamos hoy más temprano, me parece que es una buena noticia. Siempre que se limita un derecho, como en este caso, que se limitaba transitoriamente, como bien lo decía, lo especificaba la ley, obviamente lo entendemos, es una medida que se toma acercándonos al peor momento de la pandemia, es justificada, la Constitución así lo habilita en el artículo 38, cuando nos dice que se podrá limitar en virtud de una ley solamente cuando se oponga a la salud, a la seguridad y al orden público. Pero creo que lo que se buscó con esta ley justamente es propio de un gobierno garantista, intentando delimitar, qué entendíamos por aglomeración, cómo se actuaba, se especificaba y se detallaba en qué caso se configuraba este incumplimiento. Y me parece que estas medidas extraordinarias, como tiene que ser siempre una ley que limite un derecho, tiene que ser solo por algo extraordinario o en virtud del interés general, cuando no hay motivos para que se aplique, siempre lo mejor es que no exista. Así que lo celebro. ¿Y el otro abogado, Martín? No, a ver, a mí el episodio de esta ley a mí me parece fantástico. ¿Qué quiere decir el adjetivo fantástico en este caso? No, quiere decir que, a ver, yo siempre fui de la teoría que esta ley era una ley más simbólica que real y que era como, para dar un mensaje, pero nada, simplemente recordar todas las cosas que se dijeron de esta ley y no pasó nada, ¿no? O sea, absolutamente no pasó nada. Si queremos, es una ley que fue el insumo para una acción de marketing. O sea, todos hablamos de esta ley, todos hablamos de las aglomeraciones, todos hablamos de lo que no podíamos hacer y como mucho sirvió, yo me acuerdo que incluso se decía que esta ley era para disolver a los pobres y que se iba a los barrios pobres y toda una cosa que se armó ahí, toda una locura. Creo que fue todo lo contrario. Como mucho sirvió para disolver ciertas fiestas de gente de alto poder adquisitiva en el este de Uruguay, ¿no? Como mucho sirvió para eso en algunos casos y casos puntuales, ¿no? ¿Y por qué digo que fue fantástico? En el sentido que la política es fantástica. Digo, esta ley se dijo de todo, se habló de libertades, y realmente no pasó nada en ningún sentido. Digo, no. Fue una ley, como yo digo, simbólica, la base de una acción más de comunicación a la población, más que una acción, diríamos, de represión. Y no fue más que eso, y está bueno que no esté más, pero tampoco tuvo gran importancia. Volvemos este miércoles a la situación del 21 de diciembre. 21 de diciembre del año pasado se aprobó la primera ley reglamentaria del derecho de reunión previsto en la Constitución. Rigió durante 60 días, luego se prorrogó 30 días más por decreto. En marzo el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley para extender las disposiciones, ya que era formalmente necesario. Bueno, la segunda ley fijó su vigencia por 120 días, que son los que se están cumpliendo ahora a mitad de esta semana. ¿Quién continúa ahora? Juan Pedro. No, me parece,
me parece bien que se dé el cierre a esta etapa, me parece bien, una ley restrictiva como la que teníamos. Me parece fundamental que junto con el cierre de esta etapa, con cierre de las restricciones establecidas para la aglomeración, perdón que insista, se siga insistiendo en la necesidad de los cuidados y en la necesidad de políticas de cuidado y de las conductas individuales y de promover también reglamentaciones en cuanto a las aglomeraciones o el cuidado de las aglomeraciones e ir poco a poco sin creer que ya hemos salido de la pandemia. Me parece que hay que manejarse con ese criterio, me parece que la ley cumplió una función de evitar determinadas aglomeraciones, de por lo menos prender la luz amarilla para evitar esas aglomeraciones. No hubo pisoteo de libertades, no hubo una situación de pisoteo de libertades de los uruguayos. Lo que se restringió las libertades es el hecho de la pandemia, no fue la actitud del gobierno. Eso me parece que eso es importante, ¿no? No fue la actitud del Uruguay, no fue la circunstancia sanitaria. Esta restricción, este fin de la vigencia de la ley es positivo y ahora hay que recae en algo que plantea Ana Laura siempre, y con insistencia del planteo hoy, con mayor claridad por parte del gobierno sobre las conductas que tenemos que llevar adelante. Me parece que eso es fundamental. Gracias. Lindos apuntes. Yo tengo los míos acá, ¿no? Acá. Métela así, que dice falta de claridad. Después tenés mejor letra que yo, Ana Laura. Un día tenemos que cuando quieran después nos pasan fotos y publicamos los apuntes de cada uno de ustedes antes de la tertulia. No, pero que les cuento a los oyentes que nos están siguiendo por radio. Mientras hablaba Juan Pedro, Ana Laura sonreía como diciendo, ¡ay, me sacó el tema! Perdón. Y mostraba su blog de notas. A ver. y Juan Pedro mostraba el suyo. Ahí, falta de claridad. A ver, dale. A ver, ¿cómo era lo tuyo, Ana Laura? Nada, yo iba a decir eso. Me encanta, Juan Pedro, que sepas que es una de mis obsesiones, que tiene que ver con mi formación, supongo que tiene que ver con eso. A mí me pasa que en esa entrevista o en esa nota que aludía Emiliano de Ferrés en El País, Ferrés dice, bueno, a partir de ahora la gente sabe cómo moverse en función de una serie de pautas. No sé qué pautas. O sea, no, de verdad, y yo debo tener más acceso a información que la media. Para mí no hay claridad sobre cuáles son esas pautas. Entonces me parece que suspender la vigencia de una ley era un momento fantástico para reforzar esta nueva realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de vamos a volver, yo lo escuchaba hoy Martín temprano decir vamos a volver a la normalidad, hay que definir las características de la normalidad, porque en la normalidad pre-pandemia no usábamos tapabocas. Entonces, por ejemplo, la normalidad post-pandemia incluye en determinadas circunstancias el uso de tapabocas. La normalidad pre-pandemia no lo incluía. Y como... Fernanda, ¿cómo? ¿Qué pasó? No escuché. ¿En serio la gente no sabe que hay que usar tapabocas? ¿En serio la gente no sabe que no se puede aglomerar? ¿Cuánta gente? La gente no quiere usar tapabocas. La gente está podrida del tapabocas. Ni te digo los niños y los adolescentes. Una cosa es querer y otra cosa es ver. Yo tampoco quiero andar con tapabocas. Pero te dan un poquito de espacio y lo dejas de usar. Por lo cual, en realidad yo creo que la nueva normalidad es exactamente igual que la anterior normalidad y que no existe un nuevo mundo y todo eso es humo de cierto momento, pero tiene razón lo que dice Ana Laura. No hay claridad sobre lo que se pretende. No hay claridad y parte del humo es la falta de claridad, me parece. Y además yo creo, tal vez por eso, porque me dedico a la comunicación y es un tema que me interesa mucho, yo no creo que sea tan fácil separar la gente no sabe de la gente no quiere. Porque a veces la gente no quiere porque no sabe. Y no sabe todo lo que nosotros creemos que sabe o no lo entiende de la misma manera o etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que haya un montón de señoras y señores, en general mayores, perdón por este acto de discriminación, pero en general los que veo son mayores, que dejan la nariz afuera del tapabocas. Creo que no es casualidad que son mayores. Creo que dejan la nariz afuera del tapabocas porque se ahogan. Y creo que parte del asunto es no entender que tal vez están corriendo más riesgo dejando la nariz o no. Pero hablemos de esas cosas, pero yo no creo que estén militando contra el tapabocas cuando dejan la nariz afuera. Por eso creo que tiene que haber claridad,
Y lo que sí es, cuando el gobierno dice, bueno, a partir de ahora deja de regir una ley, hay otras pautas, me gustaría que dijeran cuáles. Me pasa eso, no sé, yo no sé cuáles, debo tener un problema yo y todo el resto sabe, yo no sé cuáles son. Por ejemplo, las fiestas se pueden hacer en determinadas circunstancias. Los cumpleaños familiares van a seguir controlados. ¿Controlados cómo? ¿De qué manera? ¿Qué cosas puedo hacer y qué no? No hay claridad sobre eso. Por ejemplo, ¿qué dice la reglamentación vigente con respecto a las tertulias presenciales? Por ejemplo... Ahí está, buena pregunta, ¿no? ¿Puedo reunirlos a ustedes 4 acá en torno a esta mesa, la misma de antes, ¿no? Porque, por supuesto, si armo una mesa de 3x3 o de 5x5, probablemente pueda hacer la tertulia, pero ¿puedo hacer la tertulia con ustedes en torno a esta mesa que mide, ¿cuánto era que medía? 1,5 metros por 1,5 metros o 2 metros por 2 metros. No, no es lo más adecuado, para nada. ¿Ustedes vienen? Están todos vacunados, ¿no? No sé, tengo que pensar. Sí. No, pero lo digo un poco siguiendo la línea de Ana Laura, ¿no? Estamos todavía en una zona gris, hay cantidad de dudas y de preguntas, ¿no? Pero esa zona gris va a ir desapareciendo a medida que pasen los días. Sí, sí, O sea, pero siendo muy pertinente la intervención de Ana Laura, me gustaría volver al tema de las aglomeraciones, ¿no? Porque ese era el punto de partida, ¿no? Cae la ley que reglamentó y limitó el derecho de reunión. Sobre ese aspecto en particular, ¿qué es lo que ustedes ven que viene? Creo que fueron bastante claros. Igual o capaz que hay que explicarlo mejor y conversarlo un poco más, pero en realidad la situación sigue siendo la misma. Lo único que ahora el Ministerio del Interior no tiene competencia para disolver las aglomeraciones. Sí para disuadir, las intendencias van a seguir trabajando en el mismo sentido. Obviamente se va a seguir denunciando las fiestas clandestinas, todo tipo de aglomeración. Capaz que yo lo veo demasiado claro y no está tan claro, pero en realidad las aglomeraciones siguen estando mal, no usar el tapabocas sigue estando mal, tenemos que seguir manteniendo la distancia, tenemos que seguir usando alcohol en gel. Creo que está en la tapa del libro. Capaz que soy yo. El doctor Ferrés manejó un ejemplo, ¿no? Dijo, todos los que son espectáculos públicos tienen aforos sujetos a medidas sanitarias que deben cumplirse. Los desfiles de tambores, concentraciones, marchas o movilizaciones que se hagan en la calle ahora deberán respetar las distancias, el uso de tapabocas y demás, pero podrán realizarse. Cuando escuché a Ferrés, tuve el mismo reflejo que comentaban a Laura. Bueno, ahora se terminó esto, pero todo sigue igual. Ese es el resumen, diríamos, ese es esto, pero igual no podés hacerlo. ¿Ah? Y eso tiene que ver un poco con la génesis de la norma. Incluso en su momento, por ejemplo, yo me cuestionaba si era necesaria la existencia de esta norma para que el Ministerio de Salud Pública pida el auxilio de la fuerza pública para disolver una aglomeración que comprometía la salud pública. O sea, incluso la génesis de la norma es discutible si era necesaria. Bien, por eso digo que fue una gran acción de marketing y de comunicación y que estuvo muy bien. Bien, entonces, ¿qué es de esperar ahora? Es que los sectores regulados, como puede ser un cine, puede ser un teatro, tengan que seguir ciertos protocolos, porque son sectores regulados, y lo que es esperar que los sectores no regulados, como son los tamboriles o las juntadas en las plazas, vuelvan a la normalidad más normal que eso nos pueda ocurrir. ¿Ah? Porque durante 15 a 20 días más seguimos teniendo pocos casos, la gente naturalmente va a volver a la normalidad, y yo creo que cuando hagamos esto en algún tiempo, yo no creo que no, o sea, estoy convencido que no va a haber una nueva normalidad. Nos vamos a olvidar todos rápidamente de lo que fueron estos 2 años horribles, y todo va a volver a ser más o menos igual que antes, porque no queremos usar tapabocas en términos generales. ¿Ah? Hay muchos, como dice Ana Laura, que no saben, pero en términos generales, después que sabés, preferís no usarlo. O sea, es molesto, te cuesta respirar, te lo olvidás, tenés que ir, venir, o sea, no queremos, hay que usarlo mientras estemos en riesgo y para proteger, etc. Está bien ahora,
cuando todo empieza a ser que esto bajó y las vacunas funcionan, yo creo que nos olvidamos de todo. No, yo tengo cierto matiz. Yo creo que hay cosas que tenemos la oportunidad de empezar a pensar más racionalmente, ¿no? Cosas que son tan tradicionales en Uruguay, la cercanía física, el dar por natural el contacto físico y el contacto físico, el roce físico en los espacios públicos, el roce físico en el ómnibus. Creo que el mantenerla, el compartir el mate. Compartir el mate. Las invasiones del espacio privado, desde la fila del cajero automático hasta el ómnibus, ¿no? Yo creo que, ojalá que, pero eso es un trabajo cultural, ojalá que lo sigamos manteniendo, de que nuestro espacio vital es un espacio que no debe ser invadido por nadie, y que el uso de tapabocas y el uso de la higiene, el reforzar la higiene en los espacios públicos y en los espacios comunes, yo creo que son, ojalá, cosas, pero no se van a mantener per se, se van a mantener si hay, vuelvo a la palabra que ha aparecido en el último momento, claramente, claridad en cuanto al mensaje de salud pública y de buen vivir entre todos, ¿no? Entonces, yo celebro que no sea la policía la que hoy tenga que disolver por un decreto, por una ley, tenga que disolver las aglomeraciones. Es trabajo de todos nosotros, como padres, como educadores, como comunicadores, que si queremos ir a tocar, a celebrar un espacio público, popular, en una plaza, cosa que es fantástico y que habla de lo mejor de nuestra cultura, tengamos ese cuidado. No por la vía de la represión, sino por la vía del autocuidado del otro. Enseguida completamos esta tertulia de lunes.